¿Sientes que el día no te alcanza, que corres todo el tiempo pero no llegas a nada? Que tu vida es una lista infinita de pendientes y tú el proyecto que siempre pospones. No es que necesites más horas, es que necesitas usar bien el que ya tienes. Hoy te voy a dar 7 tips para organizarte mejor. No para hacer más cosas, sino para recuperar tu paz mental, tu tiempo, tu calma, tu vida. Un estudio de la Universidad de Stanford, California, demostró que hacer varias actividades al tiempo, o sea, el multitasking, reduce la productividad un 40%. Y sí, esa podría ser la razón por la que terminas el día agotadísimo sin hacer nada. Mi nombre es Ingrid González y bienvenidos de nuevo a mi canal. El tip número 1 es prioriza lo importante, no lo urgente. ¿Sabes cuál es el problema de la mayoría? Que vivimos apagando incendios, vivimos corriendo de tarea en tarea como si todo fuera urgente. Pero no todo lo urgente es importante y cuando no lo diferenciamos, el día, ¡puf!, se nos escapa. Y aquí es donde entra la famosa matriz de Eisenhower. Imagina 4 cuadrantes. En una están las cosas importantes, las cosas urgentes, las que requieren acción inmediata, ya. La otra, las importantes, pero no urgentes. Las otras, las urgentes, pero no importantes, las que podrías delegar. Y por último, las que no son ni una ni la otra, las que podrías eliminar. Haz este ejercicio para esta semana y te vas a sorprender, te vas a dar cuenta que gastas energía en cosas que, ¿será que sí? Dato rápido, el 20% de las acciones genera el 80% de los resultados. Se llama la ley de Pareto. Así que, ¿a qué te tienes que enfocar? A las acciones. Tip 2. Aplica la ley de Parkinson. Toda tarea se expande hasta ocupar el tiempo que le das. Esto quiere decir, si dices que una tarea la vas a hacer en una hora, créeme que la vas a hacer en una hora. Si dices, tengo toda la tarde para hacer esa tarea, adivina que sí, vas a hacer esa tarea toda la tarde. La verdad, estoy haciendo este video también para ayudarme a mí. Hace 15 días terminé de trabajar, tengo mucho tiempo disponible y siento que he procrastinado un poco o mucho. Te invito a probarlo. Asígnate una tarea. Esta tarea la voy a sacar en una hora. Cronométrate y dala toda. Vas a ver cómo tu mente se vuelve más ágil a sentir presión positiva. Tip 3. Controla a los ladrones de tiempo. Los ladrones de tiempo son invisibles, pero viven contigo. Se llaman notificaciones, se llama el celular, el WhatsApp, se llama charlas innecesarias, se llaman llamadas, revisar el correo electrónico cada 5 minutos y muchas más, que cada uno sabrá cuál es su ladrón. Por ahí. Según la ley de Costa, si interrumpes tu tarea, la productividad va a bajar un 25%, lo que significa que si antes tenías presupuestado hacer la tarea en una hora, ahora la vas a hacer en 4 horas. Crea bloques sagrados, 50 minutos de concentración, 10 de descanso o 40 minutos de concentración, 10 de descanso. Yo lo que hago a veces es en YouTube me coloco Pomodoro. Me ayuda un montón porque coloco Pomodoro, me ponen música suavecita para concentrarme, 40 minutos, 40, lo que tú quieras, 25 minutos. Bueno, luego de este tiempo suena una alarma. Te levantas, tienes 5 minutos para ir a tomar agua, para ir a caminar, para ver el celular, para no sé lo que quieras hacer y luego vuelves a de nuevo retomar los 25, los 40, lo que hayas puesto. Para esto también te aconsejo mucho que apagues las notificaciones, que las silencies, que chao celular, porque uno está concentrado, escucha ya el pitido pi, 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 la mente ahí mismo tú, donde está el celular, voy a revisar y ya y cortas la tarea. El tip número 4 es crear rutinas realistas, no perfectas. ¿Sabes qué mata la organización? Las expectativas irreales. Creemos que necesitamos rutinas perfectas, esas de Pinterest, de levantarse, hacer esto, pero al final nos termina agotando mentalmente. Lo que necesitamos es que sean completamente naturales, que te guste lo que estás haciendo en el día. Hazte esta importante pregunta. ¿Qué hábitos puedo seguir manteniendo aún en mis peores días? Y esa es tu verdadera base. ¿Qué hábitos puedes mantener? El tip número 5 es aprender a decir no sin culpa. Este tip es súper importante porque cada vez que le estás diciendo sí a todo, le estás diciendo no a tus proyectos, a tus cosas personales, a tu descanso, a ti. Decir no puedo ahora no es egoísmo, es organización emocional. No le puedes permitir a la gente que decida por ti tu tiempo, que tú te organices en base a ellos. Recuerdo una época en la que le decía sí a todo, a salir, a llevar, a trabajar extra, terminaba agotada y al final no disfrutaba nada.
hasta que aprendí a usar una frase. Déjame pensarlo y luego te confirmo. Esto no me hacía sentir culpa, sino me hacía tener claridad en qué era lo que quería y cuáles eran mis prioridades. El tip 6 es hacer primero lo que más te cuesta. Hay tareas que siempre las evitas y entre más las evitas, más pesan porque está aquí pendiente. Así que si hacemos esas cosas difíciles las primeras horas del día, ya el resto del día va a ser más ligero. Es como una bolita de nieve a la inversa. Si comienzas con lo más pesado, ya el resto del día se vuelve más leve y fluye más. Por ejemplo, si no te gusta revisar correos, si no te gusta llamar, si no te gusta hacer ejercicio, si no te gusta hacer X cosa, que sea lo primero que hagas. Además, cuando lo haces es una mini victoria, así que vas a estar todo el día como yes. El tip número 7 es crear rituales de cierre. No se habla lo suficiente de esto, pero cerrar el día con intención, así como lo inicias, también es importante. Apaga el computador, baja la luz, prepárate para dormir, lee un libro, ten una rutina de noche igual de importante. Aquí con Matt a veces tenemos una alarma, a veces no la saltamos, pero bajamos la luz, él se hace su skincare, que cepillarse los dientes, lavarse la cara, bueno. Y también estamos leyendo ahora último y para mí esa rutina es todo porque es como terminar ya, terminamos el día con intención. Eso te entrena para soltar el control y poder descansar. Recuerda también agradecer por 3 cosas en el día, así sea en la mente, pero si puedes escribirlo o decirlo mucho mejor. Así que organizar tu tiempo no es hacer más, sino hacer espacio para ti. No se trata de tener la agenda llena, sino de estar tranquilos. Y eso fue todo por el video de hoy. Recuerden darle like, comentar, suscribirse y hasta la próxima. Bye.